Hola, buenos días. Una vez más, Ministerio de Intercesión Orando por Restauración Espiritual. Hoy nuevamente, esta mañana, podemos entregar a nuestro Dios este maravilloso tiempo. Un tiempo en el cual el Señor nos ha venido hablando de una manera muy especial, de una manera que realmente en nuestro corazón se produce ese fuego, esa seguridad y esa confianza solamente en ese Dios soberano que nos permite entender que no importa cualquier cantidad de situaciones o de circunstancias, Él es el grande de los grandes, Él es el más grande y no hay gigante absolutamente como tú lo puedas mirar o ver o llamar, llámese problema, llámese enfermedad, llámese pandemia, llámese situación difícil, que sea más grande que el poder de nuestro Dios. Y por eso hoy le adoramos, hoy le exaltamos, hoy magnificamos el nombre de nuestro Dios, cuyo nombre es Jehová y su apellido es de los ejércitos, porque no hay absolutamente nada ni nadie que pueda enfrentar la grandeza de nuestro Dios. Si yo fuera tú, le daba gloria a Dios y lo empezaba a exaltar. Vamos a tomarnos unos segundos para orar al Señor. En esta segunda parte de desafiantes o desafiados, yo creo que por el Espíritu Santo viene un mover de gloria en cada vida, en cada corazón, que nos va a permitir hoy a través de su palabra realmente fortalecernos y entender y todos los días entender cada vez más de que el Dios a quien servimos y de quien somos está siempre por nosotros. Él pelea nuestras batallas, Él no nos deja solos. Tú tienes que entender como hijo y como hija de Dios, tú tienes que entender como quien quiere conocer a ese Dios en la realidad de que nunca nos va a desamparar. Él siempre va a estar con nosotros y es por eso que yo te invito que hoy le abras tu corazón y le permitas en tu disposición que el Espíritu Santo te hable, que el Espíritu Santo te toque, que el Espíritu de Dios esté contigo y hoy sea una mañana gloriosamente y poderosamente movida por el poder del Espíritu Santo. Vamos a orar y vamos a permitirle al Señor que nos toque en esta mañana. Inclina tu cabecita, cierra tus ojos y vamos a tomarnos unos segundos para entrar en ese tiempo de la mano del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, mi Dios, mi Señor, el Dios de quien soy, a quien sirvo, aquí está mi vida, bendito Dios. Padre mío, en el nombre de Jesús yo presento este ministerio de intercesión orando por restauración espiritual y todos y cada uno de los que hacemos parte de él. Señor, te presento cada uno de los que por tu misericordia, Padre mío, tú vas a permitir que este mensaje llegue a sus corazones, llegue a sus vidas, porque será necesariamente, Dios mío, al corazón de cada persona que hoy vive en ese caos, en ese temor, en esa duda, Señor, en esa nube, Padre mío, de pensamientos que minan el corazón, que hacen desfallecer la vida de las personas. Hoy creo, Padre mío, que este mensaje, Padre Celestial, llegará, Señor, a decenas de miles de personas y que podrán experimentar, Señor, si en sus corazones ellos deciden, Padre mío, conocer a un Dios real, a un Dios de verdad, a un Dios que envió a su Hijo Jesús a morir en una cruz para que nosotros tuviésemos paz, libertad, tranquilidad, sanidad, perdón y sobre todo esa salvación gratuita, bendito Dios. Hoy, Padre mío, permítenos por el Espíritu Santo ser movidos y que hoy, Padre mío, ese Dios Espíritu Santo, como siempre desde el principio se ha movido sobre las aguas, se mueva en cada corazón, Señor, se mueva, Dios Santo, en cada vida, Dios mío, calme la tempestad, calme, Señor, la turbulencia que hoy, Señor, está atravesando, Dios mío, tu pueblo y todo el mundo, bendito Dios, que esta palabra, Dios mío, tenga el efecto, Señor, Padre, la contundencia en cada corazón para que pueda cada persona, Señor, mirar al cielo, Dios mío, y entender que sin ti es imposible, Señor, realmente vivir en
paz, en tranquilidad y en confianza, aún y a pesar de la situación que estamos viviendo, Señor, a nivel global. Yo te pido, Padre mío, por cada uno de aquellos, tus hijos, Señor, que han desfallecido. Yo te pido que levantes, Señor, Padre celestial, en el nombre de Jesús, tus hijos, tu pueblo, Señor, tu iglesia, Padre mío, y que volvamos a entender y a tener la plena seguridad y confianza que el Dios de los cielos, cuyo nombre es Jehová y su apellido es de los ejércitos, está con nosotros. Bendito Dios, yo te alabo y te bendigo y me abandono en tus brazos. Padre mío, ministranos en esta mañana en el nombre de Jesús, y toda la gloria sea para ti. Te alabamos, Señor, te damos un fuerte aplauso de gloria a ti, bendito Dios, y quedamos en tus manos, bendito eterno Rey de gloria. Dejamos el miércoles en esta enseñanza algo muy importante, y como para que tengamos un poquito de memoria, entendamos que la historia que la palabra de Dios nos estaba narrando es la tan conocida, poderosa y maravillosa historia de cómo David derrotó a Goliat. Y quedamos en que David nunca llamó a Goliat gigante. Siempre que David se refirió a Goliat, se refirió como filisteo pagano, filisteo incircunciso, y lo despreciaba de cierta forma, porque él entendía que el Dios suyo, que el Dios a quien él había conocido y a quien conocía, era muchísimo más grande que simplemente un simple mortal. Y es por eso que es importante que retomemos la historia de esta gran victoria, no solamente de David, sino de todo el pueblo de Israel sobre todo el ejército filisteo. En el versículo 26, y yo quiero leerlo. Recuerde que estamos en el primer libro de Samuel, y quiero que vayamos al versículo 25 para que conectemos allí la historia. Dice, versículo 24, dice: tan pronto como las tropas israelitas lo vieron al gigante, estamos hablando a Goliat, comenzaron a huir espantadas, y ellos decían: ¿ya vieron al gigante? ¿Qué estás viendo tú en este tiempo? ¿Qué estás viendo tú como hijo de Dios? ¿Qué estás viendo tú como parte de ese pueblo de Dios escogido, llamado para anunciar a ese Jesús de poder? ¿Qué estás viendo hoy? ¿Estás viendo el mismo gigante que está viendo todo el mundo a través de esta pandemia, o estás viendo al poderoso de Israel que dio su vida a través de Jesucristo en la cruz y que se levantó con poder y autoridad sobre cualquier circunstancia y sobre cualquier enfermedad? Tú y yo tenemos que entender que nuestra visión hoy tiene que ir realmente y verticalmente hacia nuestro Jesús. No hay absolutamente nada más poderoso que el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que nosotros no podemos caer en las mismas redes y en la misma turbación que el mundo entró. Y por eso en la historia David no vio a Goliat como gigante, sino que lo vio simplemente como un mortal. Y mientras el resto del ejército se espantaba, dice en el versículo 26, ahora sí, dice: pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Sabe cuánta gente se enoja hoy con todos nosotros? Porque nosotros simplemente no vemos lo que ellos ven y no escuchamos lo que ellos escuchan, o la forma como ellos escuchan. ¿Sabe cuánto pueblo de Dios hoy aún se sobresalta con nosotros mismos, con sus hermanos, y nos tildan aún de que estamos demasiado fanáticos, creyendo de que este coronavirus es mucho más poderoso que la sangre de Jesús? Y yo te vengo a decir con contundencia y por el Espíritu Santo que esto que tú le estás llamando y que todo el mundo le llama una cosa tremendamente poderosa, no es más poderosa que la sangre, que el sacrificio que Jesús tuvo e hizo en la cruz del Calvario. La Biblia dice en Isaías 53 que Él llevó a la cruz toda enfermedad,
que Él en cada azote, en su cuerpo, en sus espaldas, llevó todo dolor y toda angustia. Es necesario que nosotros entendamos que Él es el que nos da la confianza y la total seguridad en todas las situaciones y en todas las cosas. Y sí, el hermano mayor de David se enojó porque David estaba inquieto, porque David estaba incómodo. ¿Cómo era posible que le estaban ofendiendo a su Dios? ¿Cómo era posible que le estaban ofendiendo a Jehová de los ejércitos, a quien él servía y a quien él había conocido y depositado toda su confianza? A él le ofendía que saliera este simple mortal a burlarse del ejército supuestamente de Dios. A él le ofendía, le incomodaba, estaba totalmente enojado aún, y por eso él se atrevió a ir y a decir: ¿quién es este pagano? ¿Quién es este filisteo incircunciso? Y por eso cuando el hermano mayor lo oye hablar en el versículo 28, dice que se enojó. Y así hay muchos hijos de Dios que se enojan con nosotros. Nuestros hermanos nos dicen: estás demasiado fanático, estás demasiado radical. Hay una cosa que yo quiero ser contundente en este texto, y es que no hay absolutamente ninguna enfermedad, no la ha habido ni la habrá, que pueda más que la sangre preciosa de Jesús. Y eso que te taladre en tu corazón y que te taladre en tu mente. Y es maravilloso poderlo entender de esta forma y de esta manera. Cuando David se atreve a encarar esta situación, el rey lo manda a llamar. Esto está en el versículo 31. Déjeme leérselo. Dice: entonces contaron a Saúl la pregunta de David, y el rey mandó llamarlo. Hoy el Rey de Reyes y el Señor de Señores está llamando hombres y mujeres con la misma decisión y con la misma postura que tuvo David. No era el más valiente, no era el más aguerrido, no era el más alto, no era el más hombre de guerra, no, pero tenía algo que todo el ejército junto no tenía, y era presencia de Dios, era unción, era poder, era autoridad. Él conocía a su Dios, y por eso le ofendía que saliera este incircunciso a burlarse y a mofarse, porque simplemente tenía una altura de 3,5 metros y una lanza. Pero David sabía que delante de Dios era un simple mortal, un simple microbio, y no podía absolutamente, no iba a poder contra el poder glorioso de nuestro Dios y Rey y soberano. Y por eso es que hoy, con toda contundencia, yo te vengo a hablar de que tenemos que ser desafiantes y no desafiados. Es importante que hoy, que estamos siendo tan desafiados, nos paremos en pie como se paró David y digamos: a Dios, nuestro Dios, nada le queda grande. Él es por encima de todas las cosas, y es importante hacerlo notar. Versículo 32 dice: David dejó sus cosas. Versículo 32 dice: no se preocupen por este filisteo, le dijo David a Saúl, yo iré a pelear contra él. Es impresionantemente grande, y yo puedo entender esa pasión que tenía David. Él dijo: si no hay nadie, yo no soy un hombre de guerra quizás, pero si no hay nadie que se levante para enfrentar a este incircunciso, yo voy a pelear. Porque aunque no soy experimentado en guerras físicas o humanas, sí entiendo y sé que mi Dios es más grande, que mi Dios es más poderoso, y que mi Dios tiene toda la total y absoluta victoria frente a cualquier circunstancia y frente a cualquier situación. Y es importante cuando David dice: no se preocupe, yo iré a pelear con él. Hay una cosa interesante, y lo voy a ver en el versículo 33. Quiero que vayamos al versículo 33. Mire lo que le dice Saúl a David. No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que puedas pelear contra este filisteo y ganarle. Hay algo aquí que me sobresalta. David se atrevió más allá de cualquier guerrero. Y quien debería de respaldarlo y quien debería de apoyarlo
apoyarlo y quien debería de darle aliento y ánimo, supuestamente era el rey Saúl. Pero las palabras de Saúl fueron las más desmotivantes en ese momento para David. Y aquí hay un problema serio, porque hoy lo podemos mirar y hacer una connotación con hombres de Dios, de renombre, entre comillas, que hoy le dicen a la iglesia: nosotros no podemos hacer las cosas porque esto seguramente nos va a alcanzar y nos va a hacer daño. Esa no es la voz de hombres y de mujeres de Dios. Esa no es la palabra que Dios pone en la boca de sus hijos y de su pueblo. Esa no era la palabra que el rey Saúl le tenía que decir a David. ¿Cómo es posible que el rey de Israel y el primer comandante y jefe del ejército, en vez de alentar, desmotive? Porque lo que le dijo a David, y aquí está, dice: no hay forma que tú puedas pelear con ese filisteo y ganarle. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios no estaba en la vida del rey Saúl. Porque Saúl nunca conoció a Dios, simplemente lo escuchó. Y es por eso tan importante que hoy, para que tú tengas esa contundencia que tuvo David, que conozcas al Rey de Reyes y al Señor de Señores. La única forma en que tú y yo podemos realmente enfrentar, y no estoy hablando de una sola situación, sino cualquier cantidad de problemas, cualquier cantidad de circunstancias, es que conozcamos al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al Dios soberano, creador del cielo y de la tierra. Y David lo conocía, pero en la intimidad, y de sobra él podía hablar de ese Dios, pero Saúl no podía hablar de victoria porque él vivía en derrota. Y hay muchos cristianos que hoy están viviendo una vida de cristianos en derrota, en tristeza, en dolor, en desolación, porque han escuchado mucho de Dios, pero nunca lo han conocido, nunca se han acercado en esa intimidad, en ese encuentro personal. Y es por eso que la palabra de Dios no puede hacer el efecto que hizo y que hace en David en este caso. Entonces David insistió, versículo 34, y él habla de algunas experiencias, para parafraseárselas, cuando él veía que un león o un oso venían a atacar a sus ovejas. Él dice que él las enfrentaba con firmeza, con fiereza, y él las arrebataba de la boca del oso y del león. Entonces era importante para David entender que el mismo Dios que le daba la fuerza para defender a esas ovejas, a esos animalitos tan queridos y tan amados por él, también sabía y era contundente que Dios le iba a dar la misma fuerza para enfrentar a ese filisteo incircunciso. Porque no es con espada, iglesia. Hoy no estamos peleando, venimos repitiendo. La Biblia dice que no es con espada ni con ejército, no es con caballos, no es con carros de fuego, no, es con el poder del Espíritu Santo. Cuando lo entiendas, entonces te vas a parar firme como se paró David y pudo enfrentar, porque no es con fuerza humana, no es con estrategias humanas, no es con la fuerza humana, es con el poder, es con la unción, es con el fuego del Espíritu Santo que nosotros hoy podemos enfrentar cualquier situación, enfermedad, problema, circunstancia difícil, y tenemos la victoria segura, la guerra ganada, porque no es nuestra guerra, sino la de Dios. Es la de Dios, es la de Dios. Él pelea por nosotros. Entiéndelo y levántate en esa fe para que puedas conocer la obra y el obrar de nuestro Dios. Quiero seguir avanzando, porque es importante entender que ese rey Saúl no conocía finalmente a Dios, y por eso en toda la historia él fue perdiendo cada vez más esa cercanía con Dios. Pero David cada día podía acercarse más a Dios, porque él lo había aprendido a conocer. Versículo 37 dice David: el mismo Señor que me rescató, que me ayudó a rescatar las ovejas, dice
versículo 37, quiero leérselo rápidamente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Una total y perfecta confianza en nuestro Dios. Las guerras en Dios no se pelean con armas humanas, se pelean con el poder del Espíritu Santo. Versículo 38, mire lo que dice. Dice, después Saúl le dijo a David que se colocara su propia armadura. Hay una cosa interesante y error tras error Saúl cometía. Número uno, él no entendía que David no tenía el mismo concepto y la misma visión que tenía Saúl. Número dos, la armadura con la cual David peleaba no era una armadura humana, era una armadura del Espíritu. Y es por eso que es importante entenderlo. Y número 3, y lo vamos a ver, es que cuando leemos el versículo 38, dice que David se puso y se ciñó la espada y probó para dar unos pasos, porque nunca se había vestido con algo semejante y no pudo andar. Nosotros no podemos cambiar la bendita palabra de Dios. Nosotros no podemos cambiar lo que es absolutamente importante en la vida de nosotros como hijos de Dios. Es imperativamente necesario que nosotros tengamos muy claro que Dios, nuestro Dios, es el que nos da la armadura y nos reviste de poder y nos reviste de autoridad. Es en Dios, es en Dios, es en Dios que lo podemos hacer. En el versículo 43, y aquí empieza un desenlace para ir cerrando esta palabra. En el versículo 43, mire lo que dice. Bueno, versículo 41 dice: Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él, mirando con desdén al muchacho de mejillas son rosadas. ¿Soy acaso un perro?, le rugió a David, para que vengas contra mí con un palo. Aquí hay algo interesante que quiero resaltar. Goliat se dio cuenta de algo, y es que David lo menospreció. David sabía que él no iba a poder ganarle, porque David no lo miraba a él como lo miraba el resto del ejército. David lo miraba como lo miraba a Dios, y Dios lo miraba como un simple mortal, como alguien que finalmente no merecía quizá vivir por mofarse de esa manera. Así lo veía David. Y así es como tú y yo tenemos que ver cualquier situación, algo que nunca será más grande que el poder de nuestro Dios y de nuestro Salvador. Mire lo que le dice David en el versículo 45. Dice: David le respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Yo fuera tú, caería de rodillas delante de Dios por esta palabra, porque nosotros no venimos a combatir toda enfermedad, todo problema, toda situación o toda circunstancia difícil en nuestras fuerzas o en los recursos o en las ideas o en los pensamientos o en las cosas que dice la gente. No, nosotros nos paramos frente a cualquier circunstancia en el nombre que es sobre todo nombre, y es el nombre de Jesús, el Hijo del Dios viviente, en el cual dice la Biblia: toda rodilla se doblará y confesará que Él es el Señor, para la gloria del Padre. En Él y debajo de sus pies está toda potestad, toda autoridad. Y en el nombre de Jesús yo te vengo a decir que toda enfermedad, todo problema se aniquila ante el poder de la sangre preciosa de Jesús. Si tú lo crees, puede decir amén. Puede decirle: Señor, yo lo creo, yo lo recibo, yo abrazo esta palabra hoy, y por esta palabra me levanto en el nombre y en el poder de tu Santo Espíritu. Dice en el versículo 44,
7. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Cuando Goliat se acercó para atacar a David, fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó a Filisteo en la piedra. La piedra se incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. ¿Qué estás lanzando hoy para cada problema y para cada circunstancia? ¿Temor? ¿Temblor? ¿Qué estamos lanzando? ¿Qué estamos hablando y qué estamos diciendo? El Señor nos da un poder especial hoy para ser desafiantes y para cuando se nos desafíe, nosotros levantarnos en el poder de su palabra y poder ir adelante. Mira, yo te invito hoy con todo tu corazón a que hagas un alto en este tiempo de intercesión orando por restauración espiritual. Haz un alto ahí. Quédate ahí quieto y reflexiona. ¿Estás siendo un desafiante o estás siendo desafiado? Por tanto tiempo quizás tú crees que has venido experimentando esta situación. Yo simplemente te voy a dejar con una palabra hoy de parte de Dios. Si tú la quieres tomar, tómala y apréciala, abrázala en tu corazón. Él es el Dios de los ejércitos celestiales. Y en ese nombre es que tú y yo como hijos de Dios venimos a decirle a cualquier enfermedad, situación difícil o problema que en el nombre de Jesús no tiene poder y autoridad mucho más allá de lo que nuestro Dios le pueda permitir. Y Dios ha prometido guardarte, cuidarte, protegerte. Y así nos toque pasar por alguna circunstancia, Dios dice que no nos va a dejar y no nos va a desamparar. Tú que haces parte, tú que ves este mensaje, convéncete de algo. Él es Dios y no hay absolutamente nada ni nadie más grande y más poderoso. Y así fue como David pudo derrotar a este filisteo incircunciso con el poder del Espíritu Santo. Hay poder en Él, hay poder en Jesús, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra. Levántate en esta mañana, confía en Dios. Sacúdete de cualquier situación de temor y de miedo y levántate, porque hoy necesita el Señor y está llamando un ejército desafiante para que pueda Él mostrar su gloria en medio de este tiempo. Vamos a terminar orando al Señor. Inclina tu cabecita allí y vamos a permitir al Espíritu Santo que nos ministre en esta hora. Que tú y yo podamos finalmente entender que es en Él, por Él y para Él que vivimos, y a Él sea toda la gloria. Escuchemos esta adoración. Preciosa sangre se derramó, preciosa sangre fluyó por amor, sobre ti el dolor. Tus penas lloraron, Jesús, Jesús, Jesús. Padre mío, en el nombre de Jesús, en esta mañana, al Dios de quien soy, a quien sirvo, levanto mi oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy clamamos, oramos y rogamos por tu iglesia, por tus hijos, por tu pueblo.
por un ejército, Señor, asustado, por un ejército timorato, Señor. Hoy, Padre mío, reconocemos, Padre Celestial, que no hemos hecho y que no hemos obrado de acuerdo a esa posición que tenemos como hijos tuyos, Señor. Y te pedimos perdón, Padre mío, pero que también a partir de este momento los corazones, Señor, Padre mío, se envalentonen en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Padre mío, todos estos que escuchan este mensaje, tus hijos, y aún aquellos, Señor, que quizás apenas te están conociendo, Señor, puedan entender que tú estás llamando como llamaste, Dios mío, a este pequeño David para ser, Señor, ese gigante y derrotar, Padre mío, a este filisteo. Hoy tú nos estás llamando, Señor, Padre mío, quizás nosotros los más insignificantes, para poder, Señor, Padre, confrontar toda situación y circunstancia que en este momento, Padre mío, está atemorizando tu pueblo, tu iglesia y tu ejército. Padre mío, que la gente nos pueda ver como ese pueblo de Dios, aguerrido, fuerte, valiente, que se levanta para confesar y proclamar que en el nombre de Jesús tenemos paz, tranquilidad, seguridad, libertad, sanidad, bendito Dios. Bendice en esta mañana a tu pueblo, bendice en esta mañana a tus hijos, y en el nombre de Jesús te levanto en el poder de su espíritu y en el poder de su fuerza. Sigue orando allí, sigue clamando al Señor. Él está contigo y nunca te va a dejar. Él es tu Dios. Él te dice: yo te amo y no te voy a dejar. Tú eres mi hijo, te dice el Señor, y Él te levanta en el nombre y el poder de su Hijo Jesucristo, y en la unción y en la gloria del Espíritu Santo. Dios te bendice, sigue orando al Señor, sigue clamando, fortalécete en medio de este tiempo, y el Señor bendiga tu vida hoy, mañana y siempre. Dios te bendiga. Ministerio de Intercesión, orando por restauración espiritual. Dios te guarde, nos vemos el miércoles.